no tengas miedo a intentarlo. Ay, qué tonta frase. Yo sé que es lo más tonto que puedo decir. Ay, no tengas miedo, pues como si fuera tan fácil, ¿no? Perdón. El día de hoy quiero platicar contigo sobre ese miedo que se siente cuando vamos a hablar otro idioma, cuando vamos a intentar hablar inglés, porque sentimos que vamos a cometer errores que nos van a juzgar, que nos van a hacer sentir mal, o sentimos que no somos tan buenos, o sentimos que en cualquier momento vamos a decir algo y las personas se van a reír de nosotros, etc. Ese miedo es muy normal. Tienes que hacerte la idea de que ese miedo es muy normal y de que todos lo tienen. Sí, yo también tengo miedo a hablar inglés a veces y yo conozco a muchas personas que saben que cometen errores y que se sienten apenadas y que sienten temor de hablar inglés frente a otras personas. Es muy común que pase que las personas que tienen un nivel un poco más alto se sientan más confiadas de hablar cuando están entre personas que tienen un nivel más bajo. Pero cuando están con personas que tienen un nivel más alto que él o ella, entonces sienten un poco más de pena para intentarlo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues tú, yo y todos los pronombres personales sabemos que juzgamos a las personas. Probablemente sabes que has juzgado a las personas por la manera en la que hablan, por la manera en la que usan un acento, un dialecto, palabras, etc. Y saber que alguien te puede juzgar así como tú has juzgado a los demás te puede volver un poco más vulnerable. Entonces creo que es un buen comienzo el comenzar a pensar que juzgar al otro por la manera en la que habla no le va a hacer tanto daño como el daño que te haces tú, porque tú sabes que así con la vara que tú mides serás medido. Entonces considéralo, considera que no eres perfecto y que el otro tampoco lo es y que nadie está obligado a hacerlo. Nadie tiene que ser perfecto. Sí, vas a cometer errores, vas a cometer muchos errores todo el camino. No conozco a nadie que haya aprendido otro idioma que no haya cometido errores. Es lo más normal. Y no conozco a nadie que haya llegado al momento en el que diga, hasta aquí ya lo sé todo. Y he tenido profesores con grados de postdoctorados que han sido muy famosos y han hecho publicaciones científicas en el ramo de la lingüística y ellos han cometido errores y siguen cometiendo errores porque es normal y no pasa nada. Las personas tenemos que comenzar a ser un poco más tolerantes con esa situación. Si el de al lado comete errores, mientras tú entiendas lo que te está tratando de comunicar, hay que tratar de ser un poquito más empáticos en esa situación. Bueno, pero ahora, una de las maneras en las que yo creo que puedes salir del problema es quitándole el poder a tus errores de bloquearte. Ríete de tus errores. En el momento en el que tú aceptas que no eres una persona perfecta y que vas a cometer muchísimos errores, en ese momento los aceptas y en ese momento te dan risa. Y si tú tienes muchas ganas de reírte de alguien que ha cometido errores hablando otros idiomas, puedes visitar mi Instagram a la orden. Ahí hay muchos errores por los cuales reírse. Están en las historias destacadas, por cierto. Y no pasa nada. Cuando uno acepta que no es perfecto y uno comete los errores y se comienza a reír de ellos, en ese momento empiezas a bajar esa ansiedad. Ya es más fácil ver esos errores desde otra perspectiva y entonces ya los puedes comenzar a trabajar. Mientras le sigas teniendo miedo a que te juzguen, a que te critiquen, no vas a pasar de ese bloqueo. Entonces comienza tú mismo por reírte. Sí, no eres perfecto. Sí, a veces das gracias. Sí, a veces das risa y no pasa nada. No pasa nada. Cuando comenzamos a aprender un idioma, al principio cometemos errores, pero después cuando ya los puedes trabajar, después hasta los puedes utilizar a tu favor. Hay muchas ocasiones en las que yo he cometido errores a propósito por
ya sea porque quiero fastidiar a mi auditorio, ya sea porque tengo ganas de caerle bien a alguien, ya sea porque quiero que mis alumnos me entiendan y entonces estoy modificando mi registro y mi gramática. Hay muchas razones por las que una persona utilizaría una palabra en vez de otra. No es siempre porque es un error, pero generalmente las otras personas generalmente juzgamos. Entonces hay que estar un poquito más abiertos de mente y pensar que no siempre son errores de los que las personas no están ya conscientes, ¿ok? Y también nadie deja de aprender. Nadie que haya aprendido una segunda lengua en un país extranjero deja de aprender. Esto es una situación que se hace paulatina, pero no hay un punto en el que dejes de aprender. Así que siempre existe el riesgo de que cometas los errores. Pero creo que la manera más segura, o por lo menos la menos peligrosa de cometer errores, es precisamente frente a un profesor, en un aula, o con tus compañeros, o cuando tú estás estudiando. Creo que ahí es donde se cometen los errores de manera más segura, porque no tienen consecuencias graves. Entonces, si tú tienes la fortuna de tener una comunidad en la que puedas aprender el idioma, considera que ahí es donde es más seguro que cometas tus errores. Ahí es donde se pueden trabajar. Ahí es donde va a haber una comunidad que te ayude. Porque si los cometes fuera en una situación de riesgo en otro país, por ejemplo, pueden tener consecuencias un poco más complicadas. Ahora, si eres de esas personas que están conviviendo, ¿verdad?, en la comodidad de la comunidad y te encanta corregir al prójimo, déjame decirte que hay maneras específicas para hacerlo. Corregir los errores de otras personas es toda una ciencia. Hay estrategias específicas, hay procedimientos específicos. Un profesor preparado o profesora sabe qué corregir, cuándo corregir y cómo corregir. No se hace a la ligera. Así que si tú estás en un salón de clase y escuchas que un compañero tuyo comete errores, evita corregirlo solo porque te nació del corazón iluminar al mundo con tu sabiduría, porque puedes causar problemas tanto en la confianza y en la seguridad de tus compañeros, como en la protección y en el cuidado que está haciendo el profesor de cómo está llevando la clase. Si un profesor no corrige un error, no es porque el profesor no quiera ayudar al alumno o porque el profesor no lo sepa. La mayoría de las veces es porque el profesor está dando prioridad a otro tipo de situaciones, de contenido, y no tanto a ese error que se cometió. Tal vez no es un error grave, o tal vez no es un error, tal vez el propósito del profesor es otro. Entonces, si el alumno está llevando a cabo la tarea con el propósito que el profesor tiene para ese alumno, y en el camino se van otros errores, tal vez no es tan importante. Por eso es bueno que trates de no corregir al otro tanto, y de respetar el proceso que cada uno está llevando a cabo. El proceso cognitivo esto de aprender idiomas no es nada fácil. Entonces, si tú respetas el proceso de tus compañeros, habrás también respetado el tuyo mismo. Ojalá que esto que te platiqué te ayude. Te puedo decir que también he llevado ya mucho tiempo buscando la varita mágica para dejar de cometer errores, y no existe. No existe, no conozco a nadie, y vaya que he buscado, no nada más aquí en mi país, vaya que la he buscado mucha gente en muchos lugares y no la hay. Así que no te preocupes, vas a cometer errores. Ve y comete todos los errores que puedas ahora que no hay consecuencias graves. Y cuando quieras intentarlo, me platicas cómo te va.